Hola, en este video vamos a explorar algunas formas que hay para personalizar nuestras aplicaciones en Shiny. Esto pues para darle un toque personal de acuerdo a colores que nos gustan y por supuesto también para mejorar la experiencia del usuario. La primera manera que existe de cambiar la forma en la que se ven las aplicaciones de Shiny es con un paquete que se llama Shiny Themes, de Shiny Temas. Lo que hay que hacer es instalar esa librería y cargarla, y posteriormente dentro de la interfaz de usuario de la Shiny podemos configurar un tema. De manera estándar lo que habría que hacer es cargar unas hojas de estilo que están escritas de cierta manera y que tienen toda la descripción de colores, pero esta librería Shiny Themes lo que nos va a ayudar es a cargar eso de manera automática de acuerdo con algo que ya está diseñado. Eso que ya está diseñado o que vamos a poder cargar con esta librería son estos temas para Bootstrap, que son gratuitos, y que tenemos por aquí un poco el cómo se ven. No todos están implementados en el paquete Shiny Themes de los gratuitos, pero sí la gran mayoría están ahí. Entonces estas diferentes combinaciones de colores, tanto para la interfaz, es decir, tanto para la sección en donde están viendo la app, como para los diferentes botones que podemos llegar a tener, es lo que se va a aplicar utilizando el paquete Shiny Themes. La manera de hacer eso justamente será cargándole aquí el nombre del tema. Entonces aquí le ponemos Shiny Tema y aquí escribimos el nombre de alguno de los temas que hayamos visto que nos gustaron de los temas estos gratuitos de Pushwatch. Entonces, por ejemplo, podemos poner el nombre de un tema, que en este caso voy a escoger uno que se llama Cosmo. Corremos nuestra aplicación y eso lo que va a hacer es cambiar el cómo se ve la interfaz, los botones y demás. Incluso le llega a dar formato a algunas tablas que nosotros cargamos. En este caso me parece que no se nota ninguna diferencia con respecto al original, porque el tema es un poco entre blancos y negros. Algo que me gusta de esta librería es que podemos, si a lo mejor no estamos seguros de cómo se va a ver nuestra aplicación, para no estar probando y cambiando justamente el nombre del tema para ir pues mirando cómo se ven. Por ejemplo, hay otro que se llama Cerulean. Si queremos ir probando diferentes temas y ver pues cómo van funcionando con nuestra app, lo que podemos hacer, en lugar de poner la parte del tema, es poner una función o pegarle una función a la interfaz de usuario, que es justamente un selector de temas. Aquí al inicio no le vamos a poner el tema igual, porque no estamos seleccionando un tema específico, sino que estamos más bien agregando un selector que nos va a permitir cambiar entre los distintos temas que tiene esta librería implementado. Entonces, le damos a correr a nuestra aplicación y eso lo que va a hacer es mostrarnos este botón flotante que tiene la lista de todos los temas que están implementados y que vamos a poder ir probando y seleccionando. Entonces seleccionamos otro tema y nos genera cómo se vería ese tema en nuestra aplicación. Entonces aquí podemos ir probando todos los que hay disponibles y al mismo tiempo ver cómo se ve en nuestra aplicación. De hecho, vamos a cargar unos datos para ver algunas diferencias con
el tema normal. Aquí si ven, por ejemplo, alrededor de la tabla le pone el mismo color. A veces eso puede hacer que no se vean bien los colores, pero esta tabla puede configurarse y podemos ir viendo cómo cambia incluso la tabla conforme movemos este selector. Y por ejemplo podemos ver también cómo se ven estas cosas en conjunto con nuestra aplicación y nuestro tema. Una vez que hayamos escogido de la lista cuál es el tema que nos gusta, lo que hay que hacer es reemplazar el selector del tema por ya directamente cuál es el tema que vamos a escoger. Este selector debe usarse solamente en la etapa de desarrollo de la aplicación y no en la etapa de producción, es decir, no en la etapa en donde ya ponemos esto a disposición de las personas o la publicamos o lo que sea. Entonces, una vez que hayamos escogido, por ejemplo, yo pondré el tema Cyborg, entonces le pongo aquí y luego le pongo Shiny Theme y le pongo el nombre del tema que me gustó. Entonces, si corro esta aplicación, justamente lo que va a hacer es implementar el tema a la aplicación y pues tenerlo de alguna manera fijo, ¿no? Aquí, por ejemplo, todas estas letras son blancas. Lo que tengo que hacer es también ir a cambiar el color del texto que está mostrando la tabla para que lo ponga en negro y se note. Pero, por ejemplo, la parte de graficación ya está bastante alineada al tema. En este caso, yo voy a estar usando este paquete VS4Dash que implementa algunas cosas bastante interesantes, aunque tiene un enfoque, la verdad es que bastante hacia los dashboards, justamente como el nombre lo dice, y a lo mejor podría no ser la elección si estamos buscando hacer una app en la cual realmente queremos más bien compartir un modelo, sino quizá para un enfoque más hacia dashboards o hacia tableros. Esto lo estoy usando simplemente porque pues la documentación me ha gustado bastante y hay varios ejemplos a seguir y a implementar que realmente son muy sencillos. Si ven justamente su documentación, tienen algunos ejemplos de qué es lo que se puede hacer con este paquete y pues les estaré mostrando cómo lo he implementado en la aplicación de la graficadora con la que hemos estado trabajando. Entonces, la desventaja quizá de utilizar un paquete adicional y no usar Shiny es que lo que tenemos que hacer básicamente es rediseñar la interfaz de usuario. Por suerte lo que no tenemos que modificar es el servidor porque pues en el servidor realmente está solo la lógica y que es lo que corresponde a programación en R y no a programación que involucre cosas de la interfaz o algo así. Entonces lo que hay que modificar es la interfaz de usuario. Yo ya lo he modificado porque son algunos cambios importantes y quizá recuerden en el código antes yo aquí tenía una navbar page, ahora eso hay que cambiarlo por un VS4Dash page, ahora hay que crear un menú que existe dentro de este paquete que se llama VS4 Sidebar Menu, hay que crear un header específico de este paquete y crear un menú. Aquí lo que vamos a hacer es crear un menú en la barra izquierda, que es lo que va a tener justamente nuestros diferentes módulos. Después hay que poner el cuerpo de la aplicación igual con funciones que el paquete tiene implementadas y por supuesto ahí meter nuestros inputs y nuestros outputs. Dependiendo del paquete que utilicen, pues seguramente pues tienen una
arquitectura distinta y las funciones que hacen los menús o las funciones que hacen los paneles principales van a ser un poquito distintas. Pero realmente agregando esas partes y demás, lo que sí podemos ir haciendo es copiar y pegar los inputs y los outputs que ya habíamos creado, porque pues al final eso como tal es parte de la lógica de Shiny y no necesariamente de la interfaz que se esté usando. Entonces voy a correr esto para que vean cómo se ve y les platico un poco de las cosas que me gustan de este paquete. Entonces aquí está la app ya funcionando, a diferencia quizá de la versión original que teníamos solamente en Shiny. Aquí en lugar de tener una barra superior donde esté todo el menú de opciones, más bien va a estar en un menú lateral. Algo que me gusta es que le podemos poner iconos a los botones y entonces eso da una mejor idea de para qué sirve esa sección. Y otra cosa que me gusta es esta posibilidad de crear las cosas como que en tarjetas que pueden borrarse o pueden minimizarse dependiendo pues de la necesidad del usuario. Entonces voy a colgar los datos solamente para ver cómo se ven. Si se dan cuenta, realmente es lo mismo que ya está implementado, solo puesto de una manera un poquito distinta. Y bueno, tiene estas características que a lo mejor no existían en Shiny, que es poder ocultar algunas tarjetas o poderlas eliminar por completo. Pero en cuanto a la lógica que se está creando detrás, pues la verdad es que no hay cambios. Los gráficos se siguen implementando de la misma manera, los botones necesarios igual, pero sí, pues el poder quizá minimizar o cambiar estas cosas puede llegar a ser un poquito más atractivo, puede ser una forma más sencilla de organizar las cosas como por tarjetitas. Por eso está bastante enfocado como a dashboards, porque justamente es lo que se tienen como tarjetitas con resultados clave o con gráficos importantes. Y bueno, si el usuario a lo mejor no quiere ver alguna, pues simplemente lo borra, pero pues tendría que recargar la aplicación para volver a tener esas tarjetitas. Como lo comentaba en algún video pasado, me parece que en la introducción a Shiny, hay un montón de paquetes con los que justamente vamos a poder modificar algunas cosas de la interfaz. Algunos de ellos están puestos aquí, por eso les muestro estos stickers. Flex Dashboard implementa también algunas funciones específicas para diseñar de una manera atractiva dashboards. Shiny Mobile lo que hace es darte los elementos para que las aplicaciones estén diseñadas a la estructura de un teléfono celular. Shiny Semantic, por ejemplo, te permite escribir más bien directamente dentro de la Shiny App código para estructurar las aplicaciones y darles elementos visuales. Entonces te permite manipular directamente cada elemento que estás insertando y darle un estilo independiente, digamos, a cada uno de estos elementos. Tenemos también, por ejemplo, Shiny Dashboard Plus, que agrega principalmente widgets a Shiny Dashboard, que es la parte como de Shiny, pero bien enfocada hacia dashboards. Está VS4Dash, que era el que les mostraba, que utilicé. Está Full Page, que Full Page es un paquete que te ayuda a diseñar interfaces que justamente ocupan todo el espacio, digamos, de la aplicación, más bien del navegador, y que la forma de navegación es justamente como a través de scrolling o como si fueran slides y no necesariamente como a través de botones. Está también, por ejemplo, Shiny Bulma, que también es, digamos, algo parecido a VS4Dash, en el sentido de que implementan un framework existente y, digamos, externo
para la creación de aplicaciones y nos dan todas las funciones para poder crear la interfaz, para poder crear los diferentes elementos. Y hay muchos más. La verdad es que hay un montón de paquetes que nos pueden ir ayudando a diseñar nuestras aplicaciones de una manera pues más bonita, más atractiva para los usuarios, y aquí ya es cosa de pues investigar cuáles existen, además de estos que ya les menciono, y por supuesto investigar la documentación y ver cómo se trabaja con esos. La verdad es que cada uno de los paquetes tiene sus particularidades y tiene los elementos que se pueden usar, pero pues no es realmente tan difícil, porque al final lo único que modificas es la interfaz de usuario. Una forma más de darle un estilo distinto a nuestras aplicaciones es a través del uso de un paquete que se llama Shiny Widgets, que lo que hace es proveerte diferentes botones o diferentes selectores o estilos pues, de widgets de inputs que existen en Shiny, y esto pueden hacer, la verdad es que la experiencia bastante diferente. Este paquete me gusta mucho porque digamos que es un poquito independiente de cuál sea el paquete como tal, como general que estás usando para construir la app. No depende de él, y más bien lo que hace es implementar botones o implementar selectores de una manera distinta. También de repente existen algunos problemas de compatibilidad con algunos paquetes de interfaz de usuario, pero se puede usar de manera bastante sencilla. Como provee justamente los widgets, pues prefiero mostrarles directamente la documentación, o bueno, una versión como en vivo, una versión funcional de los diferentes widgets en una Shiny para que justamente utilizan para que podamos ver un poco cómo funciona. Entonces tiene algunas cosas que ya existen como tal en Shiny, les da un poquito de personalización, y existen otras cosas que pues no están como tal en los widgets base de Shiny. Por ejemplo, selectores en donde las opciones tienen distintos colores, y que pues esto por supuesto ayuda a identificar qué tipo de cosas están seleccionando, ¿no? Botones que son más bien como un switch, que tienen un diseño de esta manera. Otros botones que pues en lugar de ser a lo mejor como estos que se palomean, pues son más bien botones en donde la opción o las opciones aparecen resaltadas o no, dependiendo de lo que se esté eligiendo, ¿no? Otro tipo de switches, también tenemos algunos selectores que más bien se pueden programar con algunas cosas de JavaScript, que te van ayudando justamente a ver cuáles opciones ya seleccionaste, cuáles estás dejando fuera, etcétera. La verdad es que este tiene un montón de estilos, y para cada uno de las cosas que te da hay diferentes versiones en tamaño o en el estilo, incluso en la forma o los colores que se utilizan. Y como les digo, esto más bien pues está enfocado como a los widgets, no necesariamente a toda la interfaz. Entonces en este caso lo que se puede hacer es cambiar, digamos, algo que ya se tiene implementado como en Shiny base a alguno de estos widgets que son un poquito más avanzados, ¿no? Entonces, por ejemplo, si queremos poner selectores para que los usuarios vean distintos tipos de gráficas, estos pueden tener más bien un icono en lugar de texto. Eso ayuda a que sea muchísimo más visual la interacción con la aplicación. Otra cosa que me gusta son las alertas, que pues estas justamente nos ayudan a
decirle al usuario que algo está pasando de manera correcta o que algo sucede de manera incorrecta o que hay un detalle en donde tiene que prestar atención, ¿no? Por ejemplo, tenemos alertas de éxito que te confirman que hay cosas que están ocurriendo bien, alertas de error que justamente se pueden utilizar para no mostrar errores en la página, tal cual más bien en la app, o errores escritos como en el estilo DR, sino que en cuanto encontremos el error, mostremos una alerta y le indiquemos al usuario quizá qué está pasando, y pues se hace muchísimo más interesante, muchísimo más atractivo más bien que la parte estándar, ¿no? Tenemos también alertas pues como de warnings, alertas que justamente no son errores necesariamente, pero que le pueden dar orientación un poco al usuario si no sabe cómo manejar con ellas. Y estas también me gustan mucho, las tarjetas o las alertas de información, porque en estas pues podemos poner algunas ideas o algunos conceptos para que el usuario pueda utilizar mejor la aplicación, o si a lo mejor no tiene claro qué es lo que está pasando en la salida que le estamos dando, le podemos poner un botón de información para explicarle más a detalle pues de qué se trata esa salida, o cómo se lee, o qué botones puede apretar y para qué. Esta parte casi no la utilizo porque me gusta tener los botones visibles hacia el usuario, pero esto te permite tener inputs como más bien específicos, por ejemplo en este caso a una gráfica. Te permite tener justamente inputs como en lugares que no necesariamente son la barra lateral, o que no necesariamente son una tarjeta, y que más bien pueden estar asociados a un elemento de Shiny, ¿no? Esto la verdad es que es muy útil cuando en una misma página el usuario puede interactuar con varias cosas y cada una de estas cosas tiene sus propios insumos. Pues tenerlo como en una lista enorme de inputs la verdad es que no es óptimo y no es nada atractivo, y además ocupa mucho espacio, y tenerlo de esta manera la verdad es que reduce bastante pues qué espacio ocupa, y pues ayuda a que tengas muchísimo más organizado a veces el diseño, ¿no? Este tipo de diálogos también son útiles, lo de confirmación, porque funcionan justamente como los botones, o puedes hacer que funcionen justamente como los botones de acción de Shiny, en donde le pides al usuario si realmente quiere hacer esa acción o no. Y pues esto puede ser porque a lo mejor está viendo cierto tipo de resultados, y cuando cambia algún input y quiere correr ese análisis o esas visualizaciones, pues lo que va a pasar es que va a perder todo lo demás, ¿no? Entonces puede ser relevante mandarles alertas de confirmación para que sepa el usuario que algo va a pasar, que todo se va a borrar, etcétera, y pueda aceptar eso, o decir sabes que no es cierto, y dado que eso va a ser falso, pues entonces podemos controlar qué sucede en la interfaz. Otra forma más en la que podemos personalizar nuestras aplicaciones y hacerlas quizá aquí no necesariamente más bonitas o más atractivas, pero sí muchísimo más pues un poco eficientes en cuanto a la información que le estamos dando al usuario sobre lo que sucede en nuestra aplicación, es el uso de animaciones de carga o de pantallas de espera o pantallas de carga, que le van a servir al usuario a saber que hay un cálculo que se está realizando y que tiene que esperar para poder seguir interactuando con la aplicación. Esto es útil porque si nosotros no tenemos necesariamente botones de acción que le digan al usuario que los cambios que está haciendo solamente se van a aplicar en el momento en el que dé clic, si él está moviendo muchas cosas y nuestros resultados se están actualizando pues sin tener un observador que controle en qué momento se hace,
Si hay un proceso que sea muy, muy largo, muy tardado de procesar, todos los cambios que haga el usuario después de eso van a tener que procesarse, aunque el último sea el que quiere. Esto puede llegar a ser una desventaja porque justamente lo que hace Shiny es que pone como en una cola los cambios que tiene que reevaluar, y entonces tiene que pasar por todos ellos para poder llegar a quizá el cambio final que en realidad estaba esperando el usuario. E incluso al tener botones de acción, si el proceso es muy largo, el gráfico o la tabla que estemos mostrando va a quedar una especie como digamos como pasmada, y entonces pues si el usuario no sabe que eso es porque se está procesando algo, puede estar intentando mover cosas para lograr que la app reaccione, y en realidad lo que está haciendo es llenarla de tareas que tiene que hacer y hacer que se vuelva muchísimo más lenta. Para este fin les voy a mostrar dos paquetes que he usado y que me gustan bastante. Por un lado están el paquete Shiny CSS Loaders, que justamente lo que hace, como ellos mismos dicen, es agregar animaciones de carga a salidas de Shiny cuando éstas están siendo recalculadas. Entonces, por ejemplo, este gráfico, cuando sea recalculado o pues, actualizado, lo que va a hacer es que va a mostrar una pantalla de carga. En este caso lo hace de acuerdo al tiempo que alguien le diga que se tiene que mostrar, pero puede implementarse de tal forma que se siga mostrando hasta que el resultado no esté listo, ¿no? Entonces, pues es muchísimo más fácil que el usuario vea un gráfico que le está indicando que algo se está procesando, que tiene que esperar y que no mueva cosas, a pues que realmente no lo vea, que le esté dando clic en update y no sepa si algo está pasando. Aquí 0 igual, de todas formas lo hace la animación, pero pues sí, es muchísimo más fácil que él pueda ver este tipo de feedback a que no lo vea. La verdad es que implementar este tipo, por ejemplo, vamos a ver sin spin. Miren, justamente lo que sucede es que cuando yo le doy a actualizar, la gráfica como que desaparece y vuelve a aparecer. Entonces, si esta gráfica es el resultado de un modelo muy difícil de obtener, o es un proceso bastante largo, pues lo que va a ocurrir es que el usuario va a dejar de ver la gráfica por un periodo de tiempo pues largo, no va a saber que hay algo que se está recalculando y va a querer empezar a cambiar inputs para tratar de hacer que responda, pero pues eso lo único que va a hacer es trabarla mucho más. Si leen la documentación de este paquete, la verdad es que es muy fácil de implementar, y tiene diferentes tipos de animaciones. Le voy a agregar tiempo a esto para que se vea, que pues te van a ayudar a mostrarle al usuario que algo está sucediendo. Adicional a hay otro más que me gusta que se llama Waiter, que justo lo que hace también es crear pantallas de espera para el usuario y que sepa que hay algo que está sucediendo. Me gusta bastante porque la verdad es que tiene más diseños implementados que se ven más atractivos y que se ven distintos de cualesquiera otros que quizás se puedan ver típicamente. Y estos también tanto se pueden aplicar a salidas específicas de output, pero adicional en este paquete podemos generar pantallas completas de espera, ¿no? Entonces, esto lo que hace es que pues literalmente la carga te ocupa, o la pantalla de carga te ocupa toda la pantalla, y entonces el usuario no puede interactuar con la aplicación. Esto también es útil justamente cuando el usuario tiene que pues dejar que la aplicación haga lo que tenga que hacer y no interrumpirla o no estarle cambiando los inputs. Que lo que hacen es eso, ocupar toda la página, y le prohíben al usuario interactuar con otros elementos. Entonces, si yo quisiera interactuar con estos 3 botones, pero le di clic a no me deja, tengo que esperar a que el proceso se termine, y entonces esto también ayuda a controlar pues este tipo de fenómenos en donde los procesos de cálculo son muy grandes y
y no queremos que el usuario esté sobrecargando de cálculos a la aplicación. Y bueno, finalmente está esta otra opción de personalizar nuestras aplicaciones, también basada en temas de Buzzwatch, pero que te permite tener una personalización muchísimo más avanzada que la que ocurre con Shiny Themes. En Shiny Themes justo lo que hacíamos era escoger un tema y definirlo dentro de la interfaz de usuario. Y este tema como tal, este estilo o estas hojas de estilo que se cargan automáticamente traen toda la información sobre el color de fondo, el tipo de letra, el color y pues toda la paleta de colores que utiliza como tal. Este paquete diseñado por RStudio justamente lo que te permite es llevar esa personalización un paso muchísimo más avanzado. Lo que tienes que hacer, por supuesto, es escoger un tema de Buzzwatch, pero no te quedas ahí, sino que además le puedes personalizar todos los colores. Esta animación me gusta mucho porque me parece que explica con mucha claridad qué es lo que hace. Justamente cargando un tema de Buzzwatch que se llama Sketchy, que no es un tema que esté implementado en Shiny Themes. Esta parte lo puede cargar porque literalmente lo que hace es ir por las hojas de estilo y cargarlas. Según recuerdo, incluso se pueden agregar hojas de estilo, por ejemplo, de algún tema premium que se haya comprado. Y luego lo que se puede hacer es igual con un widget, empezar a cambiar todos los colores, desde los colores de fondo, que son como los más típicos y lo que se nota muchísimo más fácilmente, pero también toda la paleta de colores. Aquí, por ejemplo, se cambia el color de texto para que sea distinto. Y se cambian también, se pueden llegar a cambiar los colores, por ejemplo, el primario o el secundario, cuál es el color que representa que algo que se procesó exitosamente, cuál es el color que representa errores. Entonces, esto te permite llegar a una personalización pues distinta, porque pues te puede gustar el diseño de un tema de Buzzwatch, pero a lo mejor lo quieres con pues, tus colores favoritos. Entonces esto te permite cambiarle prácticamente todos los colores a Shiny, y lo más importante es que tú casi que solo tienes que interactuar con este widget. Por supuesto, si sabes muchísimo más sobre este tipo pues, de elementos que se utilizan y quizás hasta como del tipo de variables que se tienen que definir para poder cambiar las variables, lo puedes hacer pues manualmente. Pero si utilizas el widget una vez que termines, lo que hace esta librería es darte el código, y ese código lo único que tienes que hacer es pegarlo en la interfaz de usuario también como cuando se hacía en Shiny Themes, y eso va a cambiar toda de acuerdo a lo que le diste, el color de fondo, el color de texto, el color primario, secundario, etc. Incluso si le cargaste una fuente distinta para que la letra no sea la estándar, todo eso el código lo va a generar, solo copias y pegas y con eso personalizas por completo pues un tema. La verdad es que yo lo uso bastante, justamente porque te permite tener o te permite escoger cualesquiera colores que quieras. Entonces, si estás diseñando una aplicación pues relacionada a alguna pues no sé, alguna marca o relacionada a algún tema en donde la paleta de colores sea muy fácil de identificar, y entonces eso puede ayudar a la gente a que pues tu aplicación sea más atractiva, pues tú puedes implementar toda la paleta de colores y no quedarte con las paletas de colores que tienen ya los temas por defecto. Y bueno, estas han sido algunas formas
algunos paquetes que se pueden utilizar para personalizar nuestras aplicaciones de Shiny y llevarlas un poquito más allá del esquema básico de Shiny. No en cuanto a la lógica, porque pues eso al final es R y funciona de una manera y demás, pero sí en cuanto a la interfaz de usuario. Y la verdad es que el mundo de la personalización no se queda ahí. Hay paquetes muchísimo más avanzados para personalizar cosas pues de una manera quizá más eficiente y pues eso más avanzada. Por ejemplo, hay un paquete que te permite implementar código de JavaScript o acciones que se implementan en JavaScript y te permiten pues darle un toque también distinto a algunas animaciones, crear algunos eventos que sean no los básicos pero distintos y que eso puede ir guiando al usuario. Entonces realmente la verdad es que en torno a la personalización o el diseño como tal gráfico de una aplicación web, hay todo un mundo alrededor de eso. Hay gente que se dedica exclusivamente a ello y de hecho la versión como más avanzada de poder personalizar nuestras aplicaciones puede llegar al punto en el que nosotros creemos nuestras propias hojas de estilo donde definamos absolutamente todo, las variables de colores, las variables de texto, cómo se van a ver algunos objetos, cómo se van a ver los botones, qué forma va a tener, etcétera. Se puede llegar tan lejos como uno quiera, pero pues las más sencillas son las que les he mostrado y las que típicamente utilizo, ¿no? Porque mi enfoque no es como en esta parte del diseño web. Entonces hay muchas cosas que desconozco y pues utilizar librerías que ya hacen gran parte por mí, que me permiten quizá modificar algunas cosas es lo que más utilizo. Entonces pues aquí más bien la invitación es a que exploren todos los paquetes alrededor de la personalización o del diseño de interfaz de usuario para Shiny y pues que escojan aquel con el que se sientan cómodos, con el que no batallen demasiado en implementarlo en las aplicaciones y por supuesto también pues aquel que cuando ven la aplicación pues les gusta y se sienten a gusto y contentos con el resultado y por supuesto también la recomendación es que alineemos todas las salidas de Shiny a los colores que estemos usando, por ejemplo, en un tema, que era algo que mostraba al principio con Shiny Themes, en donde yo, por ejemplo, podría escoger un tema oscuro, que ahora hay una tendencia muy importante hacia temas oscuros en aplicaciones, pero por supuesto lo que hace que eso se vea muchísimo mejor es alinear todo lo que se esté diseñando dentro de las salidas y por ejemplo cambiar la paleta de colores de las gráficas para que estén alineadas a los colores de mi aplicación, a los colores del fondo y demás, y que no se vean como elementos ajenos o elementos que no corresponden o que no empatan. Siempre tenemos que ligarlo todo. E incluso diseños de aplicaciones muy minimalistas en donde a lo mejor no tenemos elementos como quizá los que existen en el paquete VS4 Dash, también pueden funcionar muy bien y más bien la clave está en escoger colores adecuados para los gráficos, en escoger colores que estén pues estandarizados en todos los gráficos y que no use una paleta de colores para un gráfico en una sección y de repente uso otra en otra sección. Hay que más bien estandarizar todo eso y pues eso, la invitación es a que sigan revisando qué otros paquetes hay para personalización. Insisto, hay un montón y el mundo realmente es enorme en cuanto a lo que respecta en este sentido.